Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, queridos holgazanes. En el video tutorial de hoy vamos a trabajar equilibrio químico. Les voy a dar las pautas, todos los tips que tienen que saber para poder resolver los problemas. O sea, hoy la clase es básicamente de teoría, así que estén atentos y vayan anotando, vayan pausando, porque lo que les voy a decir es muy importante. Vamos a arrancar hablando justamente de qué tipo de reacciones vamos a trabajar en este caso. Hasta ahora ustedes están acostumbrados a trabajar reacciones que son irreversibles, donde parten de una serie de reactivos que se transforman en productos, quedando como resultado solamente productos y nada de reactivos. En este caso, en el caso de las reacciones reversibles, que son las que vamos a estudiar ahora, cuando se produce la reacción, llega un momento en donde se produce justamente un equilibrio, una situación en la cual van a estar presentes todas las especies, tanto reactivos en menor proporción, por supuesto, pero también productos. Y a diferencia de las reacciones irreversibles, sí va a quedar reactivo siempre sin reaccionar. O sea, lo que se alcanza es lo que se conoce como un equilibrio dinámico, en donde se produce la reacción directa de reactivos a productos, pero también la reacción inversa de productos hacia reactivos a la misma velocidad. Entonces, supongamos que tenemos una ecuación general, que la vamos a representar de la siguiente manera, ¿sí? Reversible, o sea, fíjense que es de ida y de vuelta, que está representando la A, la B mayúscula, la C y la D mayúscula, están representando los distintos compuestos. En este caso los reactivos siempre los reactivos tienen que estar a la izquierda. A y B son los reactivos, C y D serían los productos. Y las letras minúsculas lo que me está indicando son los coeficientes estequiométricos. Entonces, supongamos que en una determinada situación yo tengo una concentración de A y de B, una situación inicial. Vamos a ponerle valores porque lo quiero entrar primero viendo la parte de gráficos. Supónganse que tienen una concentración 2 molar de A, 3 molar de B y de C y D no tienen nada cuando comienza la reacción. Supónganse ahora que cuando se alcanza el equilibrio de A, pasamos a tener una concentración 1 molar porque, bueno, justamente el reactivo A reaccionó con B disminuyendo su cantidad y por ende disminuye su concentración en el recipiente. Lo mismo pasa con B, es un reactivo, va a disminuir su concentración, vamos a suponer que se va a 2 molar. Y ahí es donde entra a aparecer, bueno, producto. Supónganse que alcanzamos el equilibrio con una concentración de C de 0,5 y una concentración de D de 1 molar. Entonces, yo tuviera que representar esta situación en ejes cartesianos, haríamos lo siguiente. Dibujamos los ejes cartesianos. Es común que aparezcan gráficos, es común que les pidan que hagan gráficos en los exámenes, ¿eh? Así que atenti. Acá vamos a poner la concentración. La concentración siempre va a ser molar. Y acá vamos a poner el tiempo. Entonces, para el reactivo A, ustedes observen que arrancamos con una concentración 2 molar y terminamos en una concentración 1 molar. O sea, si yo acá pongo 1 molar, 2 molar, ¿sí? Y bueno, vamos a poner 3 molar, me queda un poquito corto. Si arrancamos con 2 molar, terminamos en una situación final 1 molar. Entonces acá voy a dibujar una asíntota. Arrancamos con 2 molar y terminamos, fíjense que va disminuyendo la concentración de A hasta acercarse a esa asíntota. O sea, esto estaría representando la concentración de A, del reactivo A lo largo del tiempo, ¿sí? Arrancamos con una concentración 2 molar y a medida que va transcurriendo el tiempo va disminuyendo hasta estabilizarse en 1 molar. Lo mismo vamos a plantear con el reactivo B, que arranca de 3 molar y termina en 2 molar, o sea, la asíntota ahora la voy a hacer acá en 2. Arrancamos con una concentración 3 molar y se estabiliza esto en 2 molar. Esto estaría representando la concentración de B, ¿sí? A lo largo del tiempo. ¿Qué más? Vamos con los productos. El producto C, en primera instancia no teníamos nada, teníamos una concentración de 0 y al cabo de un tiempo tenemos una concentración 0,5. O sea, 0,5 estaría por acá. Acá vamos a dibujar la asíntota. Arrancamos de 0 y nos estabilizamos en 0,5.
Esto sería la concentración de C a lo largo del tiempo. Y por último, para D, para el producto D, arrancamos también con una concentración 0 molar y terminamos con una concentración 1 molar. O sea, quedaría así representado. Bien. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar en equilibrio? Bueno, en equilibrio aparece un concepto que es el concepto de Kc. Kc es la constante de equilibrio, que es la relación, es una relación entre el producto y el reactivo en el equilibrio y se representa, bueno, mediante distintas expresiones que se arman a partir de las distintas reacciones. Vamos a dar 3 ejemplos con 3 reacciones determinadas. Vamos a suponer que tenemos 2 de dióxido de carbono más oxígeno. Esto me va a dar 2 de dióxido de carbono, ¿sí? Si lo queremos escribir en forma general, a partir de la reacción general que yo di acá, la expresión de Kc quedaría de la siguiente manera. Fíjense, Kc es igual. Vamos a poner en el numerador la concentración de cada producto en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico. O sea que en el numerador me va a quedar la concentración de C elevado a su coeficiente estequiométrico, que es C minúscula, ¿sí? Multiplicado por la concentración del producto D en el equilibrio, siempre en el equilibrio, elevado a su coeficiente estequiométrico. Y acá en el denominador ponemos los reactivos. La concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico multiplicado por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico. En el caso de este ejemplo que vamos a hacer acá, siguiendo el mismo... monóxido. Acá es monóxido, gracias, sí. Siguiendo esta misma expresión que armamos acá en forma general, vamos a poner la ecuación de Kc, la expresión de Kc para esta reacción donde el monóxido de carbono reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono. O sea, Kc va a ser igual a ¿qué? A la concentración de dióxido de carbono en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2, elevado al cuadrado, dividido la concentración del reactivo, monóxido de carbono, elevado a su coeficiente estequiométrico, 2, por la concentración de oxígeno, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, no hace falta ponerlo, ¿sí? Entonces, esta expresión es la expresión de Kc para esta reacción que tenemos acá. Ahora bien, otro ejemplo. Supónganse que tenemos carbonato de calcio, sólido, y se forma a partir del carbonato de calcio, óxido de calcio, también sólido, y dióxido de carbono. Si nosotros tuviéramos que representar la ecuación para esta reacción, nos quedaría de la siguiente manera. Tengan muy presente que cuando tengamos líquidos o sólidos en la reacción, esos no van a intervenir en la expresión de Kc, porque no va a variar su concentración a lo largo del tiempo. Entonces, todo lo que sean sólidos y líquidos no intervienen en la expresión de Kc. ¿Cómo me quedaría la expresión de Kc para esta reacción? Siendo el carbonato como el óxido siendo sólido. Y bueno, me va a quedar la concentración de dióxido de carbono, que es el único gas, elevado a su coeficiente estequiométrico. Acá, perdón, en el equilibrio, ¿sí? Y el coeficiente estequiométrico es 1. O sea que me queda igual a la concentración de dióxido de carbono. Y por último, bueno, si tenemos monóxido de carbono más agua en estado líquido, dióxido de carbono gaseoso e hidrógeno también gaseoso. ¿Cómo quedaría entonces la expresión de Kc acá? Bueno, la concentración de dióxido de carbono en el equilibrio elevado a 1, porque el coeficiente estequiométrico es 1, por la concentración de hidrógeno en el equilibrio, también a la 1, dividido la concentración de monóxido de carbono, también elevado a la 1. El agua, que está en estado líquido, no interviene en la expresión de Kc. Así que tengan mucho cuidado en eso, ¿sí? Bien, siempre tenemos que trabajar con concentraciones molares, salvo
cuando, presten atención acá porque es muy importante, hay muchos problemas que no se pueden resolver si no saben esto. Cuando la suma de los coeficientes de reactivos y la suma de coeficientes de productos es lo mismo, ahí ustedes pueden trabajar con concentración, en vez de con concentraciones molares, con moles, con cantidades. Por ejemplo, en este caso, esto no sería el caso porque la suma de los coeficientes estequiométricos de reactivos sería 2 más 1, es 3, y de este lado es 2. O sea, no es lo mismo de un lado y del otro, por lo tanto, no lo podemos hacer. Hagamos una reacción, un ejemplo, alguna reacción donde sí podremos trabajar con moles. Y yo les explico por qué ahora. Por qué sí se puede con mol y no hace falta trabajar en molar. Vamos a suponer que tenemos hidrógeno más yodo y esto me da ácido iohídrico, ¿sí? Todos gaseosos. Observen ustedes que la suma de los coeficientes estequiométricos en reactivos, 1 más 1, es 2 sobre 2, 2 de un lado, 2 del otro, ¿sí? Me da lo mismo. Entonces, si yo tuviera que plantear la ecuación de Kc acá, nos quedaría la concentración de ácido iohídrico elevado al cuadrado en el equilibrio, insisto siempre, sobre la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo. Esta sería entonces la expresión que me permite calcular Kc. Las concentraciones dijimos que tienen que ser molares. Vamos a suponer que yo le doy un determinado valor molar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a inventar valores, no tiene importancia. 0,1 molar. 0,1 molar quiere decir 0,1 mol por decímetro cúbico, por litro. Y vamos a suponer que de hidrógeno y de yodo tenemos 0,5 molar, o sea, 0,5 moles por litro. Acá faltó el cuadrado, ¿no? Multiplicado por, vamos a inventar un valor, 0,3 mol por litro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes elevan al cuadrado, ¿sí? Mol sobre litro al cuadrado, me queda mol cuadrado sobre litro cuadrado. Y acá cuando ustedes multiplican mol sobre litro por mol sobre litro, también les queda mol cuadrado sobre litro cuadrado. O sea que yo puedo simplificar los volúmenes porque me quedan de igual manera, me quedan litros al cuadrado y litros al cuadrado. Entonces puedo trabajar directamente con moles, no hace falta trabajar con concentraciones molares. Y esto también es importante, no solamente para algunos problemas donde no me dan el volumen del recipiente, sino también en los problemas donde me piden que yo halle otra constante, que vamos a hablar ahora, que es la constante Kp, ¿sí? Que se trabaja con presiones en vez de con concentraciones, siempre que pase esto de que la suma de los coeficientes estequiométricos sea lo mismo en reactivos y productos, Kp y Kc van a coincidir, ¿sí? Va a ser el mismo valor. Pero bueno, ahora lo conversamos eso. Bueno, y otra cosita. Reglas a tener en cuenta para que no les bajen puntos en los exámenes. Tips, ¿sí? Primero, ya la dije, las concentraciones tienen que ser molares. Segundo, Kc no lleva unidades. Y tercero, lo que piden siempre es que Kc esté indicado a qué temperatura. Ustedes cuando ponen el valor de una constante en un problema, vamos a suponer que les piden que calculen una constante y les dio 4, tienen que indicar, ¿sí? Como subíndice a qué temperatura. Vamos a suponer que fuera a 50 grados Celsius. Es un detalle que piden para que no les bajen puntos, ¿sí? Así que, bueno, a tenerlo en cuenta. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver ahora, el siguiente punto, es cómo predecir la dirección de una reacción química. Para esto, para poder predecir hacia dónde se está inclinando una reacción química, hacia dónde está evolucionando una reacción química, lo que tenemos que hacer es calcular algo que se denomina QC, ¿sí? Un cociente que se llama QC, que se arma. La expresión, la fórmula, se arma de la misma manera que la expresión de Kc. Y este valor de Qc me va a permitir determinar si la reacción se está inclinando, está evolucionando hacia productos, está evolucionando hacia reactivos o está en equilibrio en determinada situación. Supongamos la siguiente ecuación, ¿sí? La siguiente reacción representada por esta ecuación. Si yo tuviera que determinar, ¿sí?, el valor de Qc, ¿para qué quiero el valor de Qc? Para compararlo con Kc, que en el problema acá me lo están dando,
¿sí? Me dice este problema que yo tengo esta reacción, el valor de Kc a la temperatura de 445 grados Celsius vale 64. Me dan las cantidades que hay de cada una de las sustancias en determinado momento. No sabemos si esta reacción está en equilibrio o no. Me dan el volumen del recipiente. Entonces, la pregunta sería hacia dónde evoluciona esta reacción o si la reacción está en equilibrio. Entonces, fíjense una cosa. Nosotros en este caso en particular, como la suma de los coeficientes estequiométricos de reactivo y producto son iguales, 1 y 1, 2, del otro lado 2, podemos trabajar con cantidades y no hace falta que lo pasemos a molar. De hecho, bueno, como en este caso el volumen es 1 decímetro cúbico, la concentración acá del hidrógeno es 1 molar, o sea, 1 mol dividido 1 decímetro cúbico es una concentración 1 molar. Acá es 2 molar y acá sería 3 molar. Pero para el caso podemos trabajar con las concentraciones o podemos trabajar con las cantidades, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo armamos la expresión para calcular QC? Bien, vamos a poner la concentración que a nosotros nos dan del producto elevado a su coeficiente estequiométrico, o sea, sería 3 elevado al cuadrado, dividido la concentración de los reactivos, 1 elevado a la 1, porque el coeficiente estequiométrico es 1, por 2 elevado a la 1. Entonces hacemos este cálculo, quedaría 3 al cuadrado, 9, 9 dividido 2 es fácil, es 4,5. Esto sí, no hace falta la cálculo. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que nosotros determinamos este cociente, determinamos este valor de QC, lo tenemos que comparar con el valor de Kc. Si el valor de QC me hubiera dado igual al valor de Kc, eso me estaría indicando que la reacción está en equilibrio. Ahora bien, si QC es un valor menor a Kc, o sea, QC todavía no alcanzó a Kc, quiere decir que la reacción está evolucionando desde reactivos hacia productos. Y si hubiera pasado que QC hubiera sido mayor a Kc, quiere decir que ahí está evolucionando de productos hacia reactivos. Entonces, resumen, hacemos el resumen y mientras yo hago el resumen ustedes se suscriben a mi canal, porque si no, no voy a hacer más vídeos, se van a perder todos los estrenos. QC igual a Kc, la reacción está en equilibrio. Pues dijimos que QC puede ser menor a Kc, como en este ejemplo, la reacción está evolucionando hacia productos. Y puede pasar que QC sea mayor a Kc, ahí estaría evolucionando hacia reactivos. Ahí estamos. Bueno, ¿ya están suscriptos? Sigo, si no, no. Último punto muy importante a tener en cuenta es el principio de Le Chatelier, ¿sí? Y además los factores que pueden alterar un determinado equilibrio. ¿Qué me plantea el principio de Le Chatelier? Como esto nosotros dijimos, una reacción reversible alcanza un equilibrio dinámico, ese equilibrio dinámico se puede modificar. El principio de Le Chatelier plantea que ante alguna perturbación, algún cambio externo, la reacción va a tratar de amortiguar ese cambio, haciendo exactamente lo contrario a lo que produzca la alteración, ¿sí? La modificación. Entonces, vamos a ir analizando cuáles son los cambios que se pueden hacer en una reacción química y hacia dónde van a evolucionar. Estaría bueno que esto también se vayan anotando y haciendo un cuadrito, porque es algo que los marea mucho, ¿sí? Pero si lo razonan, no van a tener ningún problema. O sea que les aconsejo que lo anoten y cuando estén practicando lo razonen, ¿sí? Bueno, ¿qué factores pueden alterar el equilibrio? La adición o la eliminación de reactivos o productos. Entonces, supónganse que ustedes tienen una determinada reacción química, vamos a suponer que es esta, y sabemos que ya está en equilibrio. ¿Qué pasa si yo agrego o saco reactivo o producto? Bueno, la reacción va a tratar de amortiguar esa modificación. Por ejemplo, si yo en esta reacción, que ya está en equilibrio, agrego hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno es un reactivo, la reacción va a tratar de disminuir la concentración de hidrógeno. ¿Cómo? Tratando de que ese hidrógeno extra reaccione con yodo para que aumente el producto. O sea, si yo agrego reactivo,
la ecuación se inclina hacia productos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la concentración de ácido iohídrico? Va a aumentar. ¿Qué va a pasar con el yodo en este caso? Si solamente agrego hidrógeno. Como la reacción se inclina hacia productos, o sea, este exceso que agregué de hidrógeno va a reaccionar con moléculas de yodo, la concentración de yodo va a disminuir. O sea que si yo agrego hidrógeno, el yodo disminuye y el iohídrico aumenta. Ahora hagamos otro ejemplo. Misma reacción. Si vamos a analizar con la misma reacción. Todos gaseosos, por supuesto. Bien. ¿Qué pasa si yo quito producto? Si disminuye el producto, la reacción va a tratar de amortiguar ese cambio como tratar inclinándose también hacia producto, como el caso anterior. Entonces, si la reacción se inclina hacia producto para tratar de reconstituir ese producto que nosotros sacamos, ¿qué es lo que va a pasar? Si disminuye iohídrico, se va a inclinar hacia producto, por lo tanto va a disminuir la concentración de hidrógeno y va a disminuir la concentración de yodo. Ahora, si yo aumento la cantidad de producto, la reacción va a tratar de disminuir ese producto haciendo lo contrario, yéndose hacia reactivos, y de esa forma aumenta yodo e hidrógeno. ¿Qué es lo que yo siempre espero en una reacción química? Siempre espero que se vaya hacia productos, porque el objetivo de una reacción química es obtener producto. Cuando más se incline hacia productos, mayor va a ser el rendimiento de esa reacción. Entonces, ¿qué podría hacer yo si estoy ante una reacción química y quiero que se incline hacia productos? Y bueno, como dijimos recién, es ir quitando producto a medida que se forma, ¿sí? O también ir agregando reactivo, como en el ejemplo que dimos anteriormente, ¿sí? Bueno, ese es el primer factor que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Para poder responder las consignas de los exámenes. Bueno, otro cambio que nosotros podemos hacer tiene que ver con la presión o el volumen. ¿Qué pasa si en una reacción aumentamos nosotros la presión? Bueno, sabemos que la presión y el volumen son magnitudes inversamente proporcionales, o sea que si aumenta la presión va a disminuir el volumen. O sea, hablar de un aumento de presión, una disminución de volumen, para el caso sería lo mismo. Si en un enunciado podría decir o una cosa o la otra. Si a mí en un enunciado me dice que disminuyó el volumen, automáticamente digo aumentó la presión y ahí arranco el razonamiento. La ecuación, cuando hay una alteración en la presión, va a tratar de irse para el lado donde menos moles tenga. En este caso, en el caso de esta reacción que estamos trabajando acá, si yo aumento o disminuyo la presión, el equilibrio no se va a ver alterado porque de un lado suman 2 los moles, del otro lado suma 2. Pero si no fuera así, a ver algún ejemplo que hicimos recién, a ver algún otro ejemplo, por ejemplo acá, en esta reacción que hicimos hoy al principio. Si vamos a suponer que yo aumento la presión, ¿sí?, en el recipiente. Fíjense, de este lado yo sumo 1 más 2, sumo 3 moles. Y de este lado tengo 2 moles. Entonces, si yo aumento la presión, la reacción va a tratar de disminuir la presión por el principio de Le Chatelier. Entonces, ¿para qué lado va a disminuir la presión? Yéndose para el lado donde menos moles se formen. O sea, se inclinaría, en este caso, en esta reacción, se inclinaría hacia productos, ¿sí? Porque acá, al tener menos moles, eso haría que las presiones parciales de estos gases baje. Si bien esta va a aumentar, es más lo que baja que lo que aumenta, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar cambios en las presiones. O sea, si yo acá hubiera disminuido la presión, el proceso sería contrario, porque la reacción trataría de elevar esa presión yéndose hacia reactivos. Bueno, y por último, otro cambio que podemos hacer tiene que ver con la temperatura, ¿sí? Una cosa muy importante que no dijimos hasta ahora y que muchas veces lo preguntan, el valor de Kc está determinado por la temperatura. O sea, ¿de qué depende Kc? Depende exclusivamente de la temperatura, no depende de las otras condiciones, ¿sí? Cuando se producen cambios en la temperatura, ya sea aumentos o disminución, tenemos que analizar qué tipo de reacción estamos trabajando. Pues las reacciones las podemos dividir en 2 grupos, reacciones que son exotérmicas o reacciones que son endotérmicas.
¿Cuándo una reacción es exotérmica? Bueno, es una reacción cuando libera calor, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, A más 2B, vamos a inventar cualquiera, 3C, ¿sí? Supónganse que esta reacción es exotérmica. Eso quiere decir que cuando los reactivos reaccionan, valga la redundancia, para formar C, acá se libera calor. Pero cuando se produce llama la reacción inversa, ¿sí? Cuando el producto se transforma en reactivo, libera calor. Así es como funciona, absorbe calor, quiere decir lo contrario. Si acá libera, acá absorbe, ¿sí? Así es como funciona la reacción exotérmica, ¿sí? Una reacción exotérmica, sencilla, conocida, pues es la combustión, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo una determinada reacción exotérmica en equilibrio y se me ocurre aumentar la temperatura? Si yo aumento la temperatura del reactor, ¿sí? La reacción va a tratar de amortiguar ese cambio, de disminuir la temperatura. ¿Cómo va a disminuir la temperatura? Absorbiendo calor. Por lo tanto, se inclina hacia reactivos la reacción. Mayor concentración de reactivos, menor concentración de productos. Y si yo estoy buscando mayor rendimiento, ¿sí? Porque a mí me interesa el producto, a una reacción exotérmica la tengo que enfriar, chicos. ¿Sí? Una reacción que libera calor hay que enfriarla. Entonces, si yo bajo la temperatura, la reacción va a tratar de elevarla como liberando calor, o sea, inclinándose hacia productos, por lo tanto disminuye reactivo. Así que machete. Machete, reacción exotérmica, ¿sí? Ahora, y si la reacción es endotérmica, adivinen. Bueno, si la reacción es endotérmica, es exactamente al revés. Entonces, una reacción exotérmica, cuando se produce, absorbe calor. Por lo tanto, cuando se produce la reacción inversa, se libera calor. Condición, aumentamos la temperatura. Si nosotros aumentamos la temperatura, la reacción va a tratar de disminuir esa temperatura, como absorbiendo calor, ¿sí? Y yéndose hacia producto. Mayor producto, por lo tanto, menor reactivo. Ahora, si nosotros disminuimos la temperatura, ¿qué va a hacer? Va a tratar de liberar calor, yéndose de producto hacia reactivo. Por lo tanto, disminuye producto y aumenta reactivo. O sea, las reacciones endotérmicas, para obtener mayor cantidad de producto, lo que tenemos que hacer es subirle la temperatura, calentarla, ¿sí? Así que bueno, redondeamos con una idea más, con un concepto más que tienen que tener presente. Todo esto de equilibrio, que hasta ahora nosotros hemos trabajado con concentraciones, se pueden también trabajar con presiones parciales. O sea que nosotros podríamos tener una determinada reacción. Vamos a escribir nuevamente en forma general una reacción cualquiera, donde pongo dos reactivos y dos productos, pero podrían ser dos reactivos y un producto. Eso es indiferente, ¿sí? Lo importante es la estructura del razonamiento. Ahora bien, vamos a suponer que yo tengo en el equilibrio, ¿sí? Como son, vamos a suponer, son todos gases, en el equilibrio tengo una cierta cantidad de cada uno de los gases que ejercen una determinada presión. Esa presión que ejerce cada uno de los gases es la presión parcial, que sumadas me dan la presión total. Ahora, si yo en el equilibrio tengo una presión de A, ¿sí? Del gas A, una presión del gas B, una presión del gas C y una presión del gas D, puedo determinar el valor de lo que se llama Kp, la constante de presión, que se va a hacer de la misma manera, matemáticamente, de la misma manera que hicimos con Kc. O sea que acá vamos a poner la presión parcial de C en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico, por la presión de D en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido la presión de A elevado a su coeficiente estequiométrico por la presión de B elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Se trabaja de exactamente igual manera y, bueno, con presiones, por lo general la unidad en atmósferas. Y por último, y con esto redondeamos el video y no nos molesto más,
vamos a escribir una expresión que me permita calcular Kp a partir de Kc o al revés, Kc a partir de Kp, que era lo que yo hoy hablé un poquito al principio del video. Si yo tengo Kp, puedo calcular Kc o al revés. La expresión que me las relaciona es esta. Kp es igual a Kc por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura absoluta elevado a delta N. ¿Qué es delta N? Bueno, para obtener delta N tenemos que sumar los coeficientes estequiométricos de los productos y restarle los de los reactivos, en ese orden. Por ejemplo, en esta reacción yo tendría que hacer 3 menos 2 más 1 es 3. 3 menos 3, 0. Delta N vale 0. Insisto, no sé si lo dije recién, pero por la duda lo digo ahora, la temperatura tiene que estar siempre en escala Kelvin. A ver, ¿cuánto puede valer delta N? ¿Puede ser negativo delta N? Puede ser negativo, no hay ningún problema, eso depende de la reacción, ¿sí? Supónganse, en este caso, 2 menos 3 me quedaría menos 1. Delta N valdría menos 1 en ese caso. Y en función, o sea, si yo tengo Kc, puedo determinar Kp, o si tengo Kp, puedo calcular Kc despejando, obviamente, ¿sí? Y que les decía hoy, cuando la suma de coeficientes estequiométricos de un lado y del otro son iguales, o sea, yo hago delta N, 3 menos 3 me da 0, al elevar R y T a 0, ustedes saben que todo número elevado a 0 vale 1, por Kc me da Kc, Kp vale lo mismo que Kc, ¿sí? O sea, esto se cumple solamente cuando delta N es igual a 0. Así que bueno, ahora chicos, a practicar, presente en la cabeza todas estas cuestiones de teoría. Recuerden que los exámenes les toman ejercicios a desarrollar, pero también les toman teoría. Tienen que saber relacionar los cambios, las modificaciones que ustedes hagan en una reacción y qué es lo que produce, si aumenta reactivo, disminuye producto. Eso es muy importante a la hora de resolver los exámenes. Así que bueno, a practicar, vayan a los videos de ejercicios ahora y bueno, éxitos. Chau, chau.